Presidente, la verdad que este no es un tema menor y es tan grave que coincidimos, creo, todos los que estamos acá presentes, y creo que vamos a votar favorablemente porque hay dos proyectos unificados y oficialista y oposición en Corrientes coincidimos. En esto es bueno decir que hace muchos años en tema de derechos humanos Corrientes construyó una política de Estado. Y cuando hablamos de derechos humanos, recordamos el 24 de marzo, cuando recordamos estos temas, siempre dijimos que no somos historiadores ni queremos ir para el pasado innecesariamente, sino lo que estamos cuidando es el futuro, para que nunca más se repita. Y yo creo que cuando Pitín, Aragón, lo dice con tanta vehemencia y legitimidad lo que dice, lo que estamos es cuidando el futuro, presidente. Estamos preocupados. No es un hecho casual de la sociedad rural, sobre todo en esta comisión, evidentemente, pero acá ya ocurrió este tema, acá hubo, nunca lo dijimos, porque lo resolvimos inteligentemente. El gobernador de la provincia se enteró, cuando recién asumía, y no me va a dejar mentir varios senadores, de que la sociedad rural quería hacer un homenaje. Miembros de la sociedad rural que no estaban de acuerdo con eso trajeron el santo y seña del peligro. Y me tocó a mí transmitirle a un miembro de la sociedad rural, que creo que en ese momento era presidente, de decirle que le dábamos 48 horas para que rectifiquen la asamblea que habían hecho, que iban a lo que hicieron ahora ya tenían previsto hacer hace 7 años y medio. Me pidieron 48 horas y a las 48 horas me contaron que iban a dar marcha atrás, que se habían equivocado. Evidentemente tomamos como un error, entre comillas, es un horror, pero me tocó a mí transmitir, era la posición del doctor Valdés. Ustedes saben que él viene del alfonsinismo, de una formación radical muy importante, y la política de derechos humanos es importante para el gobernador de la provincia. Y fundamentalmente entonces vimos y pensamos que todo se disipó, pero después nos dimos cuenta, y ahora se concreta, se llama en psicología política las amebas, la conducta de ameba. La ameba tiene vida vegetativa, salvo que el hábitat le permita tener una vida plena, y entonces se despierta. Evidentemente, esta gente, este grupo, tiene esa actitud ameba que estuvo guardada, callada, agazapada, y nos hicieron ahora este homenaje, nos hicieron a los correntinos, este homenaje innecesario, maldito, donde aparecen los monstruos del creerse impune, del creer que se puede hacer. Hay gente que vive una psicología que cree que tiene derecho, que son impunes, que el poder no le alcanza. Y la verdad que hubo un abuso, una incitación, porque el Tratado de los Derechos Humanos, en el artículo 13, establece la incitación al odio. Cuando usted está haciendo un homenaje, está poniendo una placa de un violador de los derechos humanos, inhabilitado a perpetua, lo que está haciendo es incitar al odio. Está provocando en la sociedad argentina algo que no se saldó. Pero lo que tenemos muy claro, y en esto mayoritariamente hemos tenido política de Estado, porque yo les quiero recordar, por ejemplo, en la época de Macri, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó la teoría de que podía a derechos humanos aplicarse el 2-1, lo que implicaba que podía significar una nueva forma de impunidad en la Argentina. Salió el pueblo a la calle. El Congreso de la Nación en 48 horas no dictó una nueva ley porque podía ser inconstitucional. Utilizó el criterio de interpretación constitucional de una ley anterior, que el 2-1 no era aplicable, y la Corte Suprema en su nuevo fallo cambia repentinamente y deja como está la situación. Es decir, el pueblo tiene conciencia y tenemos que seguir educando en esto.
lo que nos hicieron sinceramente es para repudiar, porque aparte hicieron poco favor, porque lo que hizo De Marchi no es para que ellos provoquen recordar, como bien dice él, esa linterna que se nos cayó una lágrima cuando escuchaban. Eso fue a una detenida desaparecida, si no me equivoco, Martínez, que tenía una joyería en la calle Junín. A ella le tocó la linterna. Y si no me equivoco, también la linterna le tocó a la señora del doctor Repeto, que también murió, que estaban en Córdoba y vinieron a declarar al juicio donde fueron condenados, y la sentencia tiene 700 páginas. Fue realmente declarado y era jefe de una asociación ilícita. El regimiento, que hoy es un rincón de memoria en una parte, es producto de esto que estamos hablando, no es casualidad, está dentro del inventario de las memorias que tenemos que tener los correntinos. Y los números que dio son exactos. Entonces, presidente, tenemos que entender que la vida no es capricho, que no se puede violar de tratados internacionales. Hay 11 tratados de derechos humanos que en la reforma 94 se introdujeron con el bloque de constitucionalidad a través del 75 y inciso 22 de la Constitución Nacional, para respetar en forma directa en todo el territorio de la Argentina. Ni siquiera necesita una ley que lo convierta en operativo, tiene cláusula gatillo que es automática, y tenemos que respetar la del genocidio, la tortura, los derechos humanos, los derechos civiles, los derechos políticos, todo, en todo está incurso esta gente, y no se puede repetir. Entonces estamos advirtiendo con esta resolución, porque no vamos a quedar acá. Si no se modifica la situación, si no hay un statu quo, tendremos que ir a la justicia. Por eso es importante las declaraciones que ayer hicieron 4 referentes de la Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes respecto a este tema. Por eso es importante la ordenanza que ayer se votó en el Consejo Deliberante de la capital de Corrientes en esta dirección, porque la democracia no es para que seamos bobos indefensos. Yo quiero que quede en versión taquigráfica, a ver si pueden entender, porque nos tienen cansados de que digan que la justicia de la democracia es pirata y que vio con un solo ojo y que castigó solamente a los subversivos privados, castigó solamente a los militares. Eso es mentira, presidente. El 9 de diciembre de este año se cumplen 40 años del fallo que va a recordarse ahora el 9 de diciembre, 40 años del fallo que recorrió el mundo, el de la Cámara Federal de la Capital Federal, fallo número 13, que condenó a las 3 juntas de comandantes por violación de los derechos humanos. Se aplicó por primera vez en los fundamentos la doctrina del autor mediato, que fue la doctrina del jurista alemán de 1960, Roxin, que armó toda una jurisprudencia y una doctrina para empezar a castigar a los dictadores del mundo. Y empezamos a construir después de Nuremberg lo que se llama la construcción del derecho nuevo, que eran los derechos humanos, el concepto de lesa humanidad, el concepto de humanismo y el concepto fundamentalmente que el bien jurídico protegido cuando se violaba derechos humanos era la humanidad. Por eso este derecho es nacional en tanto y en cuanto se haga la justicia debida en el país, y si no funciona subsidiariamente la justicia internacional, que en cualquier parte del mundo te pueden tomar y juzgarte con el Club de Roma, lo que significa el penal internacional, o los jueces de las naciones. Y así ocurrió. Cuando decían que era una persecución inventada por la democracia argentina en sus distintos gobiernos, siempre le dijimos a estos que no entendían, a ver por qué Videla no se va afuera de la Argentina y va a ver que jueces de otro país le agarran. Y ocurrió así, presidente. Ustedes recuerdan, Videla no fue condenado en Alemania porque murió, y es una de las causales de prescripción, pero ustedes saben que tenía un juicio abierto casi a ser condenado por lo que significaba un delito que no se lo había juzgado en la Argentina, porque no se puede juzgar 2 veces por el mismo delito. Se lo había por secuestro de bebé y lo que significan el homicidio a los bebés. Tenía abierto una causa y estaba por ser condenado por la justicia universal porque no se lo había juzgado en este país. Astiz fue abierta una causa en Francia. Pues ellos tienen el sistema de juzgamiento en ausencia, que es lo que quiere hacer la Argentina ahora en el tema de Irán.
para poder juzgar a los que no están en Argentina. Teóricamente, esto es lo que estamos discutiendo. Y vemos que Astiz fue condenado en Francia. ¿Se dan cuenta ustedes que no es un invento? Pinochet creía impune y se fue a Inglaterra, que él había sido el que le dio los radares para que nos maten a los argentinos cuando fuimos a Malvinas. Creía que era impune porque le iban a devolver favores. ¿Saben lo que hizo el gobierno inglés, la corte inglesa? Lo metió preso y él creía que lo iban a proteger. Hicieron la extradición a España para que lo juzguen. Y después, como el gobierno de Chile prometió que la justicia chilena lo iba a juzgar, como es subsidiario, le permitieron. ¿Y sabe lo que hacía? Se hacía el enfermo, andaba en silla de ruedas. Este que había matado a tanta gente, el cobarde de Pinochet, se fue en silla de ruedas a Chile, llegó a Chile, estaba en una formación militar y se paró y fue caminando como un hombre sano, y la silla de ruedas era una mentira que habían hecho en España y que habían hecho en Inglaterra. Así actúan estos. Pero lo que quiero que entiendan es nosotros por qué somos tan severos en este tema y por qué defendemos para adelante. Porque ellos lo que nos plantean es, pero si nos atacan de nuevo el ejército, la democracia no tiene que defenderse. Sí, señor, tiene que defenderse. Y entonces, ¿por qué se enojan con nosotros cuando defendimos? No, señor, ustedes cometieron una cosa imperdonable. Hicieron una represión que había que hacer, pero era ilegal, clandestina y cobarde. Por eso nunca más. 3 palabras, 8 letras es lo que tenemos que conmemorar en el futuro. Gracias. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Barrionuevo.